Hola, ¿qué tal amigos y amigas, subscribers y no subscribers? Tengan bonito y excelente día. El soldado González Herrera del DM6 Tercera Compañía nos cuenta su fuerte historia desde Delicias de Concepción ese 1 de marzo de 1983 que quedó en la mente. Posibilidades de morir, muchas, más de todas las que tenía en ese momento, de todas salió bien librado. Escuchamos este interesante relato. Delicias de Concepción, démosle. Fue distinto, cada Sí. persona, cada soldado vivió su momento crítico en distintas acciones. Mira, y cuando en la posición que vos tuviste era donde pasaba una veredita. Es donde pasaba la calle, estamos hablando unos 15 metros adelante del caserío, los Majanos, los Hortos, Me recuerdo. en el propio Amate de la escuela, así ve. Pero había como Había una calle. Así, algo anchito, va. Correcto. Sí. Es que ahí estuve yo, fíjate. ¿Sabes qué me apartó de ahí? Yo estuve ahí en ese puesto. Me recuerdo que una vez, estando ahí, pasó un niño ya como unos 9 años. Pero ese niño, todo lo habíamos sospechoso, fíjate. Que podía haber sido como la guerrilla. Sí. Cargaba Se valía de... Ajá, cargaba niños. Y me recuerdo si lo detuvimos, fíjate, pero al final lo dejaron, no sé cuánto tiempo lo tuvieron ahí, pero al final lo dejaron ir, va, porque él decía que a la milpa iba, que le ayudaba al papá, decía, va. Entonces, pero no le creía nada, no le creía. Va, yo estuve allí, en ese punto, quizás ahí, yo creo que ahí donde estuviste vos. Ahora, ¿cómo yo me moví de ahí? A mí ahí me dio papera. Puse bien, chao. ¿Te enfermaste? Me enfermé estando allí. Y ya como 3 días que no podía comer, porque ese volado afecta comer, como se inflama aquí. Sí. El dolor. Entonces a mí me llevaron para el hospital. Yo estuve en el hospital de Morazán. Ah, no, hombre. Sí. Y pero cuando fue la invasión que nos hicieron, ya estabas de regreso. Ya estaba de regreso, sí. O sea, ¿En qué posición llegaste? Es que, vaya, de ahí donde estuve, donde me dieron las paperas, cuando ya regresé del hospital, a mí me mandaron de donde estaba la comandancia, así para allá, ve. Como buscando está la casa comunal ahora. Vaya, la comandancia. La comandancia era la casa comunal. Ajá, vaya, la comandancia estaba aquí, va. Ah, Que, no. que de ahí había una calle que iba Sí, cabal. hasta allá. Va, estaba aquí, de la comandancia, así para allá, que es como una cuadra. Porque ahí habían casas así, porque de esas casas había como un barranco así, ¿ve? Sí. Y la calle, de ahí se veía la calle allá, ¿ve? Que iba para Oxcala. Ahí estuve yo. Ahí estuve cuando fue el enfrentamiento. ¿Te acordás los soldados que estaban con vos? No me acuerdo. ¿Cuántos habían ahí en esa posición? Habíamos como 6. 6. Sí. ¿Y ¿Había algún cabo con ustedes? Cuadra, no me recuerdo, no, de cabo no me recuerdo que había ahí. Creo que los 6 éramos soldados, porque no me recuerdo de que había un cabo. ¿Y qué les tocó a ustedes ahí a la hora del socón fuerte? Bueno, no fue tan complicado como donde estuvo Pai, porque a mí me contaron que habían puestos donde dicen que los guerrilleros brotaban como que eran hormigas. Sí. Caían unos y brotaban otros, dicen. Y entonces, donde yo estuve, no, hombre, yo veía al enemigo de lejos, porque de allí se veían así, de ahí así recto para allá había un cerro. Al otro lado de la carretera había un cerro y así chiquitos se miraban los que andaban ahí. De ahí se miraban los guerrilleros, pero lejos, va. Si uno disparaba, ¿qué seguridad que le iba a dar? Lejísimo, para que se vieran chiquitos. Va, entonces, al lado sí más para acá estaba el cementerio, que se veía así. Pero a nosotros los disparaban de ese cerro, pero de lejos. ¿No tuvieron ni una baja ustedes ahí? No. Sí, imagínate que yo
Vaya, imagínate que yo cuando salimos, yo cargaba puño de munición. O sea, yo no había gastado porque también yo no disparaba. Si no había necesidad, va, yo No disparabas, no pues. disparaba. Yo cargaba todas las municiones, la mayoría de munición, y la mayoría no cargaban porque las habían gastado con ganas, porque donde habían estado, sí, sí, hasta les hizo falta munición, va, en los puestos donde estuvieran, porque eran demasiado guerrilleros. Entonces, pero donde estuve yo, pero el peligro siempre estaba, porque fíjate que me recuerdo, no me recuerdo qué sargento es el que decían que lo habían agarrado en ese cerro, fíjate. A Elías López. Pero había un sargento que decían, lo han capturado, decían. Y entonces llegaron otros en el puesto donde estaba y dijeron, hey, vamos a rescatar al sargento. Y mira, y de ahí para allá, más adelante había una calle como empedrada que iba a dar a la carretera, ¿va? Pero así en bajada. Y allí íbamos todos corriendo. Lo que quería éramos llegar nosotros al otro lado, porque decían de que estaba el sargento lo tenían donde empieza la subida del cerro, ¿va? Y mira, cuando íbamos por la calle, las balas, pero sin las piedras nos caían, ¿ve? Una de esas, o sea, unas esquilas de piedra, me pegaron unos rayones así, ¿ve? Como rayón, va, pero no era grave. No, hombre, pues ahí me eché yo una tirada como la de portero, pero así, mire, y caí en el pedrero, y después decía yo, ey, no me golpeé. Y seguimos, llegamos a la carretera, pasamos de la carretera, ahí habían casas, y ya de ahí ya se miraban cerca los guerrilleros. ¿Cuándo lograste llegar a la comandancia o cuando se hizo el escape y fuga con Abarca? Bien, sí, yo llegué, pero yo llegué ya de último, porque yo había pensado yo solito a escaparme, porque en el curso de cazador me habían enseñado que no podía ir en grupo, va. Tenía mucho 3 decían, yo decía, sí, 3 o 2 nos vamos a ir, y ahí hay que escapar, porque decían que a las no sé qué hora de la noche iban a llegar, a entrar todos los guerrilleros al pueblo, así, y ahí iba a estar más fregado, porque ya todo es munición. Entonces, pero yo ya tenía listo todo, ¿va? Y también los demás. Y de ahí, ya como a las 7 de la noche, quizás, 7:30, o un poquito antes de las 7, ya estaba oscuro. Íbamos nosotros ya queriendo buscar camino, pero en el camino encontramos a otro que iba corriendo y nos preguntó, los de allí, nosotros somos. Y entonces vámonos, dijo, porque ya ahorita ya vamos de salida. Cuando yo llegué a la comandancia, no, ya toda la columna ya había salido, ya todos, ya, yo creo que los primeros ya habían llegado a la carretera. ¿Vos viste muertos? Pues en la comandancia sí habían apuñadas. Porque entre todo el día estuvieron llevando muertos, y ahí quedó en la comandancia el puño muerto. Correcto. Ajá, ahí quedó. Vaya, a mí me tocó, o sea, cuando yo llegué, yo en la colita quedé, de último. ¿No caíste en emboscada vos? No caí, porque ahí creo que Dios me guardó de eso. Todo sucedió con naturalidad. Yo, cuando llegamos a la carretera, veía que la columna, porque en oscuro va, y no caminaba, todo estático. Sí. Y yo decía, ¿y qué estará pasando? Pero por ir a averiguar qué estaba pasando, me caminé y llegué a donde estaba la punta, va, y se estaban metiendo a una vereda, pero habían unas gradas así, pero era terreno así bien escabroso. Y habían barrancos así, entonces tenían que ir con cuidado, pero la columna no caminaba. Y yo en ese cambio dejé los últimos.
Entonces, los últimos fueron los que cayeron en la emboscada, porque dicen que el sargento que iba en la cola, dicen que él dijo, de aquí para allá, no se van a ir ahí, nosotros vamos a ir por la carretera. Entonces eso, es que ellos querían irse por la carretera, pasar por Yoloaiquín. Yoloaiquín era el otro pueblo, ¿va? Sí, sí. Pasar por el pueblo y llegar Llegar al DM4. Y llegar al cuartel, va. Al cuartel. Pero digamos, lo principal no pensaban eso, porque nosotros nos lo habían enseñado que teníamos que caminar por veredas, Sí. por calle, porque ya nos habían dicho que antes de llegar a ese pueblo habían unos cerros que decían que de allí atacaban a los soldados. Sí. O sea, ahí los agarraban así, ¿ve? Para abajo. Para abajo. Entonces no era de irse por ahí. Entonces yo en ese cambio que hice, ahí salvé mi vida. Pues sí, salió beneficiado. Ajá, salvé mi vida porque en ese cambio ya de ahí nosotros lo fuimos, pasábamos ríos, cerros, potreros, que la luna en esa noche, la luna se ponía así bien iluminada. Sí, como era noche y cuando pasábamos por potreros así despejados, tratábamos de buscar un árbol, y debajo de ese árbol ahí nos poníamos todo hasta que se metía la nube. Empezábamos a caminar otra vez, como a las 4 de la mañana llegamos adelantito de Yoloaiquín. Sí. Caminando toda la noche. Toda la noche. Y los 30 que fueron rectos, de esos los que sobrevivieron fueron bien mínimos. Sí, fueron pocos. Bien mínimos los que sobrevivieron, porque a mí me contaron, de los que sobrevivieron, dicen que iban y hallaron una entrada y se metieron y los vieron que habían, pero ellos pensaron que eran soldados, y ellos se denominaron que eran de la Sexta Brigada, no eran guerrilleros. Entonces se confiaron, y les dijeron, ¿traen heridos? Sí, pásenlo adelante, nosotros tenemos enfermeros. Y cuando ya iban todos con los enfermos adelante, los heridos, dicen que ahí los agarraron. Allí los agarraron. Ahí los agarraron, los ametrallaron. Y entonces los que sobrevivieron fueron los que iban de último, porque dicen que los que iban de último se metieron en una canaleta y de ahí salieron en arrastre. Y así, puchica, complicado. Así estuvo ahí. Pero yo donde yo estuve me salvé de dos veces. Allí siempre en Delicias. En la posición donde yo estuve. Sí. Yo estuve en un gancho así, que afuera del patio de la casita, y donde ya estaba la pendiente así para abajo, había un palo que la gente lo habían puesto con un gancho así. Y yo ahí ponía mi fusil y miraba a los guerrilleros allá a lo lejos. Pero cuando yo me fui, que dijeron que íbamos a ir a rescatar al sargento que habían agarrado, me fui de allí. A mí de allí me llegaron a llamar, de ese gancho. De ese gancho. Ajá. Y cuando regreso de vuelta, me dice una señora que vivía ahí, miren, me dijo, si usted hubiera quedado en ese gancho, allí lo hubieran matado. Porque en medio del gancho pasó una bala, me dijo, que venía de allá, cabalito en medio del gancho, me dijo, usted ahí estaba, y le digo yo, de verdad, sí, no, vaya a ver, me digo, ahí estaba el plomo, estaba el plomo en el suelo. Y otro momento que tuve de peligro, que ahí no me iba a matar una bala. Yo estaba como donde estábamos había un como muro de piedra, así alrededor, y después había la bajada así para abajo. Entonces nosotros ahí nos manteníamos abajo cubriendo las piedras, ahí como acurrucados. Pero como ahí estaba una casita que era de lámina, yo en una esquina, ahí estaba una piedra y yo ahí estaba sentado en la piedra. Ahí a cada rato salíamos a ver si no iba alguien subiendo para arriba, porque sí, teníamos que estar viendo por ahí. La jugada. Y vaya, pero de repente de ahí donde estaba yo sentado me moví para otro puesto. Y cuando yo me muevo para otro puesto, yo no me había fijado. Arriba, en un horcón estaba un pedazo de riel así,
riel de ese tren, Sí. amarrado con un alambre. Ajá. Y una bala le pegó cabal al alambre y cae el riel, ya que me había movido yo. Segunditos. No, ese riel me hubiera matado. Sí, el Si era así incrustan, pedazo, ve. Ajá. y pesadísimo. Sí, pues. ajá, de riel de tren. Ese volado me hubiera matado. Allí hubiera quedado palmado yo. Sí, Y entonces, para mí, ese fue un gran milagro que sí. Dios hizo conmigo ahí. Pues qué experiencia la de Delicias de Concepción, 1000 relatos. O sea, ni uno pega con todo, pero porque cada quien, ¿cómo se llama? Vivió Ajá. en su trinchera, en su posición, su propia experiencia personal. Va, imagínate un Sí, riel, porque Pai ni cuenta dio que estuve en el hospital. sí, enfermo de papera, bo. Enfermo de papera. Y un riel que lo pudo haber matado, un pedazo de riel, bo. Ajá. Y el gancho, que ahí no mueve el gancho, Ajá. que lo quiebra. Sí. Bueno, amigos, miren este otro relato que hemos encontrado de Delicias de Concepción. Vamos a seguir encontrando más relatos y historias diferentes, ¿verdad? De lo que fue salir vivo de ese día duro, de ese ataque oscuro, por fuerte que sufrió el pueblo de Delicias de Concepción. Amigos, regálenme un saludo a los amigos ahí de la Unión Americana que siempre están al pendiente del canal y que aman este tipo de contenido. Un saludo para los veteranos, compañeros que están en tierras lejanas. Sé que llevan en la sangre lo que vivimos y es un honor poder estar relatando un poco de la historia porque cada uno contamos lo que vivimos, va. Así Sí. que saludos a los veteranos que están allá, Al otro Laredo. al otro lado. Ok, amigos, nos veremos a la next. Saludos, bendiciones. Bye, bye.